Gracias por hacerme claro. Ya le grabé. Siempre me olvido, qué desgracia. Ya. Ya, gracias. Listo. Al final del curso vamos a elegir el presidente. Yo siempre me comunico con un estudiante que es el presidente del curso. El presidente del curso es recomendable que ustedes me sugieran una persona y para que sea presidente del curso, o si no me sugieren, yo cojo al azar. Pero es importante que esta persona tenga contacto con la mayoría de estudiantes. Me ha tocado presidente del curso que no conoce a nadie y no saco nada, porque yo a veces comunico que por A o B razón no vamos a tener clases, se queda la clase grabada, se cambia algún deber, que el tiempo se aumenta, que alguna cosa. Entonces, es importante que al final del curso, bueno, ya dicen Fernando Escobar, pero bueno, al final del curso me hacen acuerdo para tener contacto con esa persona y yo me comunico con ella y ella tiene la obligación, o el estudiante tiene la obligación de comunicarse. Listo. Ahorita las autoridades me solicitaron que les dé un instructivo que se envió a los estudiantes. En la primera clase nos solicitaron que se envíe este instructivo, donde me imagino que les hicieron llegar a todos ustedes sobre cómo es el entorno virtual del EVA. El Moodle, como ustedes saben, se actualizó el Moodle, ya el Moodle es la última versión que tiene. El aula virtual que ustedes tienen que ingresar está ahí en la pantalla, que la pueden visualizar. Me imagino que ya le compartí, ¿no? Están visualizando lo del curso virtual. Sí, esa misma compartí. Ya, perfecto. Entonces, déjenme cerrar esto. Ya. Ya. Entonces ahí pueden visualizar el tema del donde tienen que conectarse al Moodle. Ustedes saben, cualquier trámite administrativo de justificación de faltas desde a través del SIGE. El tema de la biblioteca, que es importante que lo revisen. Ahí se entran a la página de la universidad y a través de la página de la universidad pueden entrar a presencial y semipresencial, que es la materia que tenemos de televisión digital con su clave, que es la letra E y su cédula. Y ahí pueden tener un manual de la plataforma si quieren descargarse, las plataformas para distancia, posgrado y ustedes que son semipresencial y presencial. De ahí tienen sus materias cargadas y ustedes ingresan a las materias y pueden unirse a la videoconferencia. Ustedes saben, ahora ya se actualizó ya no utilizamos el Big Button del anterior semestre, sino estamos utilizando lo que es la plataforma Zoom, que es más interactiva, más fácil de usar y realmente no ha causado problemas, ha funcionado de mejor manera. Tienen que descargarse la aplicación, todo lo que hicieron hasta ahorita para ingresar a la aula virtual. Por cualquier trámite administrativo, como ustedes saben, ahorita está la emergencia sanitaria, entonces el personal administrativo no está trabajando directamente en la universidad, pero sí desde sus casas. Ahí pueden ver con quién tienen comunicarse por cualquier tema de matrículas, Gabriela Egas, etcétera. Pagos con Cristina Grijalva, Diana Estrella. Entonces, esas son las personas, si pueden tomarle una foto. Ellos están sus correos y sus celulares por cualquier tema administrativo que ustedes tengan que realizar. Y como saben, no está abierta la universidad, entonces tienen que comunicarse por correo, por vía celular. Y finalmente tenemos lo que es el tema de la biblioteca. El tema de la biblioteca para que puedan ingresar ahí y utilizar la biblioteca virtual que tienen algunos libros y también hay algunos libros de televisión digital. Listo. Ahora vamos a ver el tema de la asistencia. No sé si alguien más me mandó correo para que le una la videoconferencia. Voy a chequear la última vez. Nadie más me ha mandado correos. Entonces imagino que están todos. ¿Sí ven el Excel? ¿Me pueden confirmar si ven el Excel? Ya, perfecto. Entonces voy a tomar asistencia. Las personas que les nombro, por favor, me contestan presente. Carlos Andrade. Presente, ingeniero. Alexis Aski.
Freddy Buenaño. Presente. Richard Cárdenas. Cristian Chuquimarca. Presente, ingeniero. Ya, perfecto. Luis Cóndor. No, Luis Cóndor no está. Jonathan Cueva. Presente. Patricia Escobar. Presente. Galo Gualochico. Presente. Paul Guanoliquín. Jonathan Mejía. Presente, Inge. Edison Miño. Presente, Inge. Francisco Molina. Presente. Javier Olalia. Presente, Inge. Brian Pérez. Víctor Pilaquinga. Presente, ingeniero. Darwin Quiroz. Daniel Ramírez. Daniel Ramírez. Presente. Omar Inge. Así está. Omar Sánchez. Jimmy Suntaxi. Presente. Joana Villasís. Presente. Alguien que no le nombré y está en la videoconferencia. Sí, por favor, Cóndor, presente. ¿Cuál es su nombre? Luis Cóndor. ¿Alguien más? Sí está arriba, Luis Cóndor. No, sí está Luis Cóndor. El 6. No Es contesta. que está malo mi internet, Inge, perdón. Alguien que no le nombré y no está y no consta en lista, pero está en la videoconferencia. Todos están. Bueno. Inge, buenas noches. Santiago Catota, por favor. Yo no creo que estaba relacionado. Ya. Gracias, Inge. Listo. Yo siempre tomo la asistencia y bueno, los autoridades nos indican 10 minutos. Entonces pueden ingresar a la videoconferencia, pero tomo 10 minutos o 15 minutos comenzada la clase. Es importante que ustedes asistan a la videoconferencia puntual y que asistan. Yo paso al SIGE 24 horas. Yo mañana ya paso esta asistencia. Entonces, a mí me permite el SIGE modificarlo, pasarle 24 horas. De ahí yo ya no puedo hacer nada. Entonces, si ya no constan en lista, si ya tienen falta, ya no puedo hacer nada. Ha habido estudiantes que han perdido por faltas y se han pasado por las notas, pero han perdido por faltas. Entonces es importante que ustedes asistan y asistan puntual a las videoconferencias, por favor. Inge, buenas noches. Pérez, por favor. Creo que no me leyó. Disculpe. Pérez. Brian Pérez, ya. Sí, muchas gracias. Están todos, perfecto. Nadie falta aquí. Listo. Ya. Otra situación. Todos, por favor, váyanse a participantes y levanten la mano. En lo que dice levantar mano. Todos levanten la mano ahorita.
Todos levanten la mano, por favor. Ya. Esto de levantar la mano a mí me sirve para saber qué personas están atendiendo a clases y quiénes no están. Porque es importante que ustedes estén en clases porque hay personas que se conectan y dejan ahí, se van y van a hacer otra cosa y el profesor está lara. Entonces a mí me gusta preguntar mucho a los estudiantes para hacer la clase medio interactiva y no estar yo solo explicando, sino viendo ustedes estén atentos a la clase. Ejemplo, el señor Freddy Buendaño no ha levantado la mano, Luis Cóndor no ha levantado la mano, Paul Guano Liquín no ha levantado la mano, Jonathan Mejía y Brian Pérez. Entonces ellos para mí no están poniendo atención a clases y para mí no asistieron a clases. Entonces es importante, estoy poniendo un ejemplo ahorita, ¿no? Pero es importante que cuando yo diga levantar la mano o yo pregunte algo, contesten porque me están diciendo que están poniendo atención o solo están dejando ahí conectada. Ya, sí están, pero no han levantado la mano. Les dije que vayan a participantes y en la parte de participantes, ahí hay una opción que dice levantar la mano. Buen año. Ya, sí, ahí están levantando la mano. Entonces, ahí solo estoy poniendo por ejemplo, ¿no? Solo es un ejemplo para que lo tengan presente. Listo. Eso es de las indicaciones que les tenía que dar. No sé si tienen alguna consulta. ¿Alguna consulta de lo que les mencioné hasta ahorita? Ah, serio, me dijeron que les pregunte a las personas que no constan. Santiago Catota, disculpe, una consulta. ¿Usted ya hizo la matriculación? ¿Tiene algún problema, algo que les pueda guiar? Porque de acuerdo a las facilidades que dieron las autoridades, ahorita todos deberían constar en listas porque las autoridades por el tema de la emergencia vieron no debería ser un problema la parte económica, sino ya todos constar en lista. Pero Santiago Catota no consta. No sé si usted le falta algo, algún trámite o recién hizo el trámite. Sí, ingeniero, buenas noches. Yo envié el correo en la mañana sobre eso de los pagos. Por eso capaz no está actualizado ya en el SIG. Ah, pero ya hizo el trámite, la Sí, solicitud. ya hice el trámite. Ah, ya, perfecto. Eso Entonces, sí. debería estar actualizado ya la próxima clase, ya debe estar. Porque mañana, si usted no consta, usted mañana ya va a tener falta, porque yo no le puedo poner asistencia porque no me va a salir en el SIG. Entonces, usted debería hacer justificación. Entonces, más por eso también deberá estar presente, porque mañana yo no le puedo poner asistencia porque no me va a salir. Pero si mañana ya está, sí soy día, me imagino que mañana ya está. Sí, sí, el día de hoy hice yo el trámite vía correo electrónico que decía ahí todos los pasos. Ah, ya, perfecto. Entonces, pero no se descuide, estará pendiente de eso. Ya, gracias. Disculpe, tengo una pregunta. Claro, dígame. Bueno, en mi caso yo opté la opción que hay un nuevo link que dice usar la tarjeta de crédito, pero no hay ninguna forma como para hacer el pago aún, o sea, solo nos dijeron que nos registremos. Solo con el registro ustedes ya constan listas, porque aún no hay el botón de pago. ¿Usted Sí, cuál es su porque eso nombre? tenía la duda. Javier Olada. Claro, usted ya consta en lista porque usted ya registró. Si usted no hubiera hecho ese trámite, no estarían en listas. Entonces, me imagino que luego, con eso, ya cuando pase esto, me imagino que van a regularizar o cuando ya activen el botón de pago, que aún no está activado. Entonces, Ya, pero es usted que ya esa era está. la duda, si es que hacer eso afecta en algo, pero ella me dice que no, ya consto en listas y estoy bien entonces. Pero luego me imagino que le han de Claro. para que firme o vea el tema del pago. Sí, pero eso nos iban a comunicar, tengo entendido. Sí, lo importante es que haya ingresado los datos de la tarjeta para que conste en listas. Ya, listo, muchas gracias. Ya, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Ya, si no hay ninguna pregunta, vamos a dar inicio a la clase de hoy día. Esta es la clase número 1 de la semana 1. Bueno, voy a ver si dejo de compartir mi video por un tema. Bueno, voy a dejarlo. Por optimizar el internet, a veces se pone lento, pero si se pone lento, dejo de compartir el video.
Lo vamos a hacer más chiquito por acá. Ya. Bueno, vamos a ver ahora lo que es la materia de televisión digital. La clase de hoy día vamos a ver la introducción a los sistemas de televisión. ¿Cuál va a ser el objetivo? El funcionamiento del sistema de televisión y comprender las diferencias entre la televisión analógica y digital. Ese va a ser el objetivo. Vamos a ver la introducción. Es importante comenzar desde la introducción viendo lo que es la definición de qué es televisión, ¿no? Viene de la palabra o del vocablo griego de tele, que es distancia, y la latina, que es vicio, visión. Está poco, que dice que está lento aquí. Voy a dejar de compartir un momento el video. Ya. La televisión es un sistema de transmisión de imágenes de movimiento y sonidos a distancia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos transmitir imágenes de video y audio a través de un medio de transmisión. Este medio de transmisión puede ser un medio inalámbrico y un medio alámbrico. ¿Quién me puede decir qué medio alámbrico o qué medio inalámbrico conocen que funcione la televisión? ¿Por qué medios inalámbricos o qué medio alámbrico puede transmitirse el sistema de televisión? El cable coaxial, Inge, de TV Cable. Correcto, el cable coaxial, esa es una red HFC, ¿no es cierto? Es una híbrida entre fibra y cobre. Es una red HFC el que tiene TV Cable. Perfecto, eso es un medio alámbrico. ¿Cuál más? Televisión satelital. Televisión satelital, ¿qué es un medio? Inalámbrico. Inalámbrico. Ajá. Utiliza el espectro radioeléctrico, pero es una comunicación tierra-espacio. ¿Cuál más? Radiodifusión. Radiodifusión, ¿ya? ¿Por qué medio utiliza? Microondas. Inalámbrico, ¿no es cierto? Inalámbrico. Radia la señal. Perfecto. ¿Cuál más? ¿Conocen? ¿IPTV incluyen o no? IPTV, esa es una buena. IPTV depende del medio de transmisión, ¿sí o no? Sí, por fibra. ¿No? El único servicio de televisión que es independiente del medio de transmisión es la IPTV. Ustedes están conectados en su casa y tienen una fibra GPON, tienen IPTV, lo que es Netflix. Se conectan a una red de datos que es por medio inalámbrico, por datos, tienen Netflix. Se conectan a una red de TV cable que es coaxial, tienen datos. Si se conectan a una ADSL que es de cobre, tienen datos y van a tener internet. Entonces, el único medio que es independiente del medio de transmisión es la transmisión IPTV. ¿Y por qué medio se transmite? El Netflix, ¿por qué funciona? ¿A través de qué funciona? De Internet. De Internet, ¿no es cierto? Solo necesitamos una comunicación de Internet. Lo que es la televisión abierta es un medio alámbrico, lo que ya me dijeron, la televisión por cable, televisión satelital. Y tenemos también las televisiones a través de fibra completamente, lo que es GPON. Y en Europa había una época que utilizaron ADSL, por cobre daban también televisión. Vamos a ver un poco de la introducción, un poco de la historia de la televisión para que vean cómo ha ido evolucionando. En 1884, Paul Nipkow inventó el primer disco telescopio, que se fue denominado el disco de Nipkow, para que lo vean en la siguiente lámina está el gráfico, que era un disco con 24 agujeros en el transmisor. Aquí tenía la imagen, se venía la celda de selenio y teníamos aquí un transmisor, la luz, y este disco en el receptor, que era el mismo, sincronizado, deberían estar sincronizados, y finalmente tenemos la pantalla y la imagen. Como pueden ver, el objeto, la imagen fue transmitida por un medio alámbrico en este caso, y fue hacia el receptor. No ha cambiado nada, ¿no es cierto? Ahorita tenemos un transmisor y un receptor, lo que ha cambiado es las técnicas y las tecnologías que ahorita utilizamos. Pero eso es la que vimos en la definición. La transmisión de imágenes y video a la distancia, ¿no es cierto? A través de un medio de transmisión. ¿Qué más? Las primeras transmisiones de televisión se realizaron en la segunda década del siglo XX, por los años 1927 y 1928. En el año de 1930, la BBC de Inglaterra y la NBC de Estados Unidos comienzan las transmisiones regulares. Pueden ver ya que en los años 30 comienza la televisión analógica a funcionar en Estados Unidos e Inglaterra. En 1953 se realizó la primera transmisión a color en Estados Unidos. En 1953 se crea Eurovisión, que asocia sistemas de televisión de varios países de Europa, conectándoles mediante enlaces microondas. ¿Qué permitía esto?
ya lo que es la múltiple programación. ¿Qué pasaba antes, no? Solo se tenía un programa local o un programa nacional, nada más podían ver en la tele. Con estos enlaces microondas ya podríamos tener programación y canales de otros países y tener una guía de programación más grande. En 1959 se emite la primera señal de televisión en blanco y negro en el Ecuador, en el Colegio Americano de la ciudad de Quito. Como pueden ver, ya son 30 años desde que Estados Unidos ya transmitió la señal de televisión en blanco y negro y nosotros recién en 1959 llegó acá al país. Eso pueden ver la relación de la diferencia de la tecnología entre el país, ¿no? Casi 30 años. Ya uno ha cambiado mucho, ¿no? Se ha reducido, pero no en la manera como uno quisiera. En 1960 se crea Mundovisión, que comienza a realizar enlaces satelitales geoestacionarios cubriendo todo el mundo. ¿Qué pasa al utilizar ya los enlaces satelitales? Ya comienza a cubrirse grandes zonas de cobertura en continentes. Aquí el Galaxy 3C de DirecTV cubre la parte del Ecuador y parte del continente de Sudamérica. Entonces eso permite trabajar en cubrir grandes zonas. Pero ¿por qué trabajan en las órbitas geoestacionarias? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué trabajan en órbita geoestacionaria los satélites de televisión? ¿Cuál es la característica de esta órbita? ¿Quién me puede decir? Puede ser porque no cuesta, es libre, gratis. No, no, sí cuesta, no es libre. Sí, okay. No. ¿Por qué trabajan a órbita geoestacionaria? ¿Quién me puede decir? Puede ser porque está en un punto estratégico que recepta la señal y a su vez también envía a diferentes partes del mundo esa señal. No, porque nosotros tenemos 3 órbitas, lo que es la LEO, GEO y MEO, ¿no es cierto? Pero en la GEO hay una característica fundamental que hace que funcionen las televisoras satelitales, que hace DirecTV, que hace CNT, etc. ¿Por qué? ¿Por qué es en esa órbita? Tal vez puede ser porque la órbita geoestacionaria siempre está en la misma posición con respecto a la Tierra. Perfecto, esa es la respuesta. ¿Y qué ganamos con eso? ¿Qué se gana con eso? El satélite gira a la misma velocidad, en esa órbita, los satélites que están en órbita geoestacionaria giran a la misma velocidad que la Tierra. Es como que están fijas en relación a la Tierra. ¿Qué nos permite con eso? ¿Qué ganamos con eso? Ya nos dijeron la característica, pero ¿qué se gana con eso? En el receptor. Estabilidad. Estabilidad, bueno, digamos que sí, se gana estabilidad, pero ¿por qué? Les voy a decir por qué. Porque nosotros apuntamos ya una sola vez en nuestra parabólica hacia el satélite y no tenemos que estar apuntando a cada rato, lo que no pasaría en la órbita Leo-MEO. En esas órbitas nosotros tendríamos que estar a cada rato apuntando el satélite y estar moviendo la parabólica apuntándole. Porque ahí, en esas órbitas, los satélites no están fijos a la relación a la Tierra. Entonces, esa es la característica de que la televisión satelital funciona en órbita geoestacionaria, porque ya queda en un punto fijo, en ese punto trabaja la parabólica y tiene siempre conectividad, lo que menciona en un tema de estabilidad, ¿no es cierto? Entonces, esa es la característica de que se utiliza la geoestacionaria. La línea de tiempo de la introducción de la televisión. Aquí podemos ver cómo fue avanzando el tema de la televisión. Lo que les mencioné, ¿no es cierto? Estados Unidos, Rusia, parte de Europa Oriental, en los años 1930. En lo que corresponde a Ecuador, en el año, en la década de 1950, que está aquí Ecuador, ¿no es cierto? Y pueden ver que al finales de la década recién comenzó con la televisión en lo que es el continente africano. Entonces así ha ido evolucionando y la introducción de la televisión en el mundo. Televisión analógica, ¿no es cierto? Recién vamos a ver televisión analógica y una introducción a los sistemas. Tenemos 3 estándares que funcionan a nivel mundial en lo que es televisión analógica. El NTSC, que fue desarrollado por Estados Unidos, el PAL, que fue desarrollado por Alemania, y el sistema SECAM, que fue desarrollado en Francia. Los 3 sistemas
Bueno, el sistema PAL y el sistema SECAN es una variación que hizo Francia al sistema PAL. Casi las características son las mismas, pero hicieron una variación. Y el sistema NTC es totalmente incompatible con los otros sistemas. Si nosotros tenemos un sistema NTSC y queremos reproducir una señal PAL, no vamos a poderlo ver. Si traemos un DVD que está grabado en Europa y lo reproducimos acá en Ecuador, no va a haber cómo visualizarlo porque ese DVD fue grabado en un sistema PAL. Porque allá funciona ese estándar. En el Ecuador, ¿qué estándar funciona? ¿Quién me puede decir? NTSC. Correcto, el NTSC. Ese es el estándar que tenemos para la televisión analógica y que funciona actualmente, porque aún no se ha hecho totalmente la transición a la televisión digital. Estamos en transición, dicen que en el 2021 acabaremos según el último proyecto que hizo el Mintel, entonces sigue funcionando NTSC. Aquí le vemos cómo está distribuido los sistemas a nivel mundial. NTSC, gran parte del continente americano. Lo que es el estándar SECAN que desarrolló Francia, obviamente en sus colonias francesas, en África, y el sistema PAL que lo hizo Alemania en la parte oriental, de Europa. ¿Por qué creen que Ecuador adoptó el estándar NTSC? ¿Fue por algo técnico? ¿Por qué lo adoptaría el estándar NTSC? ¿Qué pensarían en esa época para adoptar el estándar NTSC? ¿Sería algo técnico, político? ¿Qué sería? Algo político, tal vez por Estados Unidos. Perfecto, sí. Fue por algo que fue geopolítico, ¿no es cierto? Nosotros dependemos mucho de Estados Unidos, hasta en la actualidad, en esa época más, y comercialmente, financieramente, económicamente. Entonces tenemos buena relación y se adoptó el estándar que desarrolló Estados Unidos. ¿Qué pasó con la televisión digital? Bueno, ya me adelanto, el estándar que utilizamos para televisión digital en el país es el estándar japonés con su modificación brasileña, que se le conoce como el ISDB-TV. Ese estándar es desarrollado en Japón y en Estados Unidos fue desarrollado el estándar digital ATSC. ¿Por qué ya no se adoptó ese estándar? Porque el Arcotel en el 2010 ya hicieron pruebas y analizó que el mejor estándar para funcionar en el país fue el estándar japonés. Entonces, ahí ya no fue nada político, sino más bien fue un análisis técnico que hizo el Arcotel en su momento. Vamos a ver ahora lo que es la televisión analógica. La televisión analógica codifica la información de audio y video en variación de amplitud y la frecuencia. Pregunta de examen. ¿En qué modulación se transmite las señales de video? En una modulación de amplitud. ¿En qué modulación se transmite las señales de frecuencia de audio? En una modulación en frecuencia. Tienen que tener claro eso. Los operadores que brindan el servicio de televisión analógica codifican sus señales en los siguientes estándares que ya vimos, ¿no es cierto? El NTSC, el PAL y el SECAN, los cuales son luego modulados esta señal en portadoras dentro de las bandas VHF y UHF. Es importante que ustedes conozcan que, de acuerdo al Plan Nacional de Frecuencias en el Ecuador y a nivel mundial, las bandas VHF y UHF son para radiodifusión. Y hay que diferenciar mucho porque, a lo menos como ingenieros en telecomunicaciones, sabemos confundir mucho lo que es telecomunicaciones con radiodifusión. Radiodifusión se refiere a todos los mecanismos para transmitir video y audio, lo que es televisión y radio. Y telecomunicaciones son todas las técnicas y mecanismos que sirven para los servicios de telecomunicaciones, que son como internet, telefonía fija, telefonía móvil, servicios, comunicaciones satelitales, etc. Pero para radiodifusión utilizamos estas dos bandas de frecuencia. En el país, para la televisión digital, adelantándome un poco, en el país, para televisión digital, ya la norma técnica dice que se utiliza el estándar, la banda UHF. Pregunta de examen. ¿En qué banda funciona la televisión digital en el Ecuador? En la banda UHF. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Ahorita estamos viendo lo que es televisión analógica. La televisión analógica funciona en VHF y en UHF. Como ustedes ya me mencionaron, el estándar que se utiliza aquí en el país es el estándar NTSC.
Y aquí podemos ver las características. Viendo las características, podemos ver que el estándar NTSC tiene 30 cuadros por segundo, 60 campos por segundo y el número de líneas por cuadro por imagen es 525 líneas. A diferencia de los sistemas PAL y SECAM, los sistemas PAL y SECAM tienen 25 cuadros por segundo, 50 campos por segundo y 625. Entonces estos sistemas no son compatibles entre sí porque técnicamente sus estándares tienen diferentes especificaciones técnicas. En lo que compete a nosotros, vamos a estudiar el estándar NTSC, vamos a hacer una introducción a la televisión analógica y vamos a ver cómo funciona el NTSC. El NTSC es un sistema de codificación y de transmisión de televisión analógica a color. Es una ampliación modificada de la señal de blanco y negro ya desarrollada por Estados Unidos y su principal característica consiste en recortar la banda lateral inferior de la señal de video. Esto se llama banda lateral vestigial. ¿Por qué creen que recortan esta parte de la banda? ¿Por qué recortaron esta parte de la banda? ¿Por qué creen que se recorta esta parte de la banda? ¿Qué pasaría si yo tengo aquí otro canal y no está recortada las señales? Inge, la señal de la otra, o sea, la señal de la otra frecuencia se insertaría como parásita en la otra. Claro, son el sobrelapamiento que me dicen ahí, ¿no es cierto? Causaría interferencia. A no menos en VHF, ustedes saben que en VHF ya está saturada y esa banda, ya no hay espacio para poner más canales. Entonces de ahí, si estuvieran seguidas, hubiera el problema de interferencia, perdón, pero aquí hace caso. Se graficó mal. Pero es por el tema de interferencia. Los parámetros fundamentales consisten en canales de presión con un ancho de 6 MHz. Tienen que saber cuál es el ancho de banda para televisión analógica. ¿Por qué ancho de banda se utiliza para transmitir la televisión? 6 MHz. Para televisión digital, igual son los 6 MHz. Solo tenemos 6 MHz del espectro radioeléctrico para transmitir el ancho de banda. ¿En qué bandas? En las bandas VHF y UHF. Con dos portadoras, ya saben, portadora en frecuencia y portadora, pues dos portadoras en frecuencia, una modulada en frecuencia y otra modulada en amplitud. Y estas van a enviar 525 líneas horizontales para las imágenes. La emisión es de 30 imágenes por segundo y que define la señal de video en modo entrelazado dividido de 60 Hz, es decir, 30 cuadros por segundo y puede contener más de 16 millones de colores. Aquí está una característica principal del estándar NTSC. ¿Cómo se ubican las portadoras de video y de audio? La portadora de video se ubica en 1,25 MHz por en la del límite inferior. Entonces se ubica 1,25 MHz sobre el límite inferior y la portadora de audio se ubica en 0,25 MHz debajo del límite superior. Si tenemos 6 MHz, les voy a poner un ejemplo simple. Estas son preguntas de examen. Si yo estoy en el canal 2 en VHF de 50 a 56 MHz, ya tengo 6 MHz de ancho de banda. ¿En qué frecuencia está la portadora de audio? ¿En qué frecuencia estará la portadora de audio? ¿Puedo repetir el rango, Inge? Ya, tenemos de 50 a 56 MHz, 6 MHz, ¿no es cierto? De 50 a 56. ¿En qué frecuencia está la portadora de audio? 55.75. Perfecto. Ajá. ¿Y la portadora de video? 56.25. No. ¿De qué rango era? 50. 41.25. No. 49.75. Perdón, no escuché. 51.25. Correcto. Esa ahí se encuentra ubicada la portadora de video. La portadora de video, ¿en qué modulación está? ¿Qué modulación utiliza? AM.
Ya. ¿Y la portadora de audio? FM. Perfecto. Aquí vamos a ver en la siguiente lámina una tabla. Bueno, aquí vemos las portadoras, bueno, lo que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? Tenemos aquí la portadora, que no es más que el bus que va a llevar la información. Aquí tenemos la señal que vamos a transmitir. Si es video, va a ser una modulación en amplitud, varía la amplitud de la señal. Si es audio, va a variar la frecuencia de la señal. Se han de haber visto en comunicaciones digitales. Pero, Disculpe, digo que en audio modifica qué era, la amplitud o la frecuencia en audio. A ver, en audio es modulación en frecuencia. Ok. El video es una modulación en amplitud. ¿Sí? Dije, gracias. Y aquí está una tabla tomada del Arcotel. Esto el Arcotel tiene publicado ahí que tienen que cumplir todos los canales de televisión. Yo puedo poner un ejemplo en un examen y les digo el canal 8. Canal 8 que es de Coavisa aquí en Quito, está en la banda VHF. Trabaja de 180 a 186 megahercios. Ustedes ya saben, ¿no? Yo les puedo poner la banda de frecuencia y ustedes ya saben. ¿Dónde está la portadora de video? 1,25 del límite inferior estará en 181.25. Y la portadora de audio en 185.75, que es 0.25 debajo del límite superior. Como pueden ver, esto ya es una tabla del Arcotel, todos tienen que cumplir los canales. Entonces la norma analógica, la norma técnica del estándar analógica tiene que cumplirse y eso está normativamente también. Entonces aquí podemos ver en la VHF y lo que es UHF. Puedo poner un ejemplo, en la banda 39, en 620 a 626, etc. Eso podría ir en cualquier examen. Pregunta, ¿cuál es mejor banda de frecuencia o cuáles las bandas de frecuencia que ustedes creen que es mejor para transmitir televisión? ¿VHF o UHF? UHF. ¿UHF por qué? Porque tiene tiene mayor capacidad de transmisión. Mayor capacidad de transmitir. No, porque tengo los 6 mismos megahercios. UHF porque ya que es mayor velocidad. No, porque no son que yo tengo de 0 a 470 megahercios. Yo tengo 6 megahercios. El ancho de banda sigue siendo 6 megahercios. Si lo ven aquí, yo aquí tengo 6 megahercios. Y está en UHF. Si ven aquí, tengo 6 megahercios. Es el mismo ancho de banda. No es que va a tener mayor velocidad porque tiene más ancho de banda, ¿no? ¿Por qué será? ¿Cuál creen que es mejor? VHF, me imaginaría por la modulación. No, los dos ya vimos que se modulan la portadora de video en AM y la portadora de audio en FM. Pregunta, yo les hago una pregunta. ¿Qué canal ven mejor? ¿Un canal, el 8, que está en VHF, lo que es Ecuavisa? ¿O ven mejor el canal, no sé, el 21, que es Ego Deportes? ¿O un canal UHF? ¿Cuál ven más claro? Eso sí se han de haber dado cuenta, ¿no? ¿Cuál ven Los más de claro? VHF. Los del VHF, ¿no es cierto? ¿Por qué? Entonces ya concluimos que es mejor calidad VHF solo haciendo un razonamiento lógico de lo que vemos del ojo humano, ¿no es cierto? Pero ya somos ingenieros, ¿por qué es mejor VHF? Porque trabaja con frecuencias menores y... Perfecto, esa es la respuesta. ¿Pero por qué? Ya trabajan en frecuencias menores y... Llega más lejos por la frecuencia. Bueno, puede llegar más lejos. ¿Qué pasa en frecuencias mayores? Es más susceptible a pérdidas, no atraviesa fácilmente obstáculos. Como ustedes ven, UHF comienza en 470 megahercios y VHF en 54 megahercios. A menor frecuencia, mayor distancia, porque es más, no mayor distancia, tiene menor pérdidas porque es más fácil de atravesar obstáculos, ¿no es cierto? Entonces, esa es la principal característica.
No sé si se comprendió. ¿Sí quedó claro? ¿O algo que necesite que aclare sobre eso? Listo. Ya. Vamos a ver ahora lo que es, bueno, un diagrama. Vamos a ver un diagrama de cómo es el diagrama de bloques de un transmisor de televisión. Tenemos video y audio. Siempre vamos a tener video y audio en la televisión. Ya hablamos del excitador, el tema del amplificador de video, amplificador de audio, el multiplexor y los filtros, y finalmente tenemos la radiación. Así funcionan diagramas de bloques de la televisión analógica. ¿Cómo vamos a hacer la visualización en las televisores, no es cierto? En esa época, ¿cómo nacieron la señal televisión? Fue a la par de los televisores de radio catódicos, esos televisores grandotes que tenían el tubo de radio catódicos en la parte de atrás. Y un televisor de tubos generaba la imagen de video mediante el barrido de un haz de electrones en un patrón horizontal. Entonces iban leyendo de horizontalmente línea a línea, 30 cuadros por segundo, ya vimos, 30 cuadros por segundo. Y al finalizar, el haz regresaba al inicio, lo que podemos ver en esta imagen, ¿no es cierto? Comenzaba aquí, comenzaba leyendo línea por línea, línea por línea, línea por línea, línea por línea, y llegaba acá a la línea. ¿Cuántas líneas teníamos en el estándar NTSC? 525. Perfecto. ¿Y en el estándar PAL-ICECAM? 625. Ya, esa es una de las principales características que no vamos a poder visualizar y que son incompatibles los dos estándares. ¿Qué pasaría si este es un estándar NTSC? Él va a esperar 525 líneas, ¿no es cierto? Y si ese televisor, es muy sensible, ¿para qué es muy sensible el mouse? Bueno, aquí es 525. ¿Qué pasaría si ese televisor le llevamos a Europa? No vamos a poder porque la señal allá me va a mandar 625. Entonces la imagen acaba aquí en 525, el televisor va a regresar a la primera, pero aún no acaba la imagen que vamos a visualizar y se va a transponer la imagen a la primera. Va a seguir 100 líneas más, una de las primeras, aparte de que la otra trabaja en 30 cuadros y la otra trabaja a 25 cuadros por segundo. Entonces, esa es técnicamente de que por qué no se pueden, son compatibles las dos televisoras o los dos estándares. Vamos a hablar ahora de la colorimetría. ¿Quién me puede decir cuáles son los colores primarios y qué quiere decir que sean colores primarios? ¿Cuáles son los colores primarios? El rojo, el verde y el azul. Ya, ¿y por qué son primarios? Porque de eso salen un montón de gama de colores. Claro, de ellos salen la gama de colores. Y aparte, no están formados por una combinación de algún color. Se hicieron varios estudios, bueno, para un poco de historia, ¿no es cierto? Isaac Newton puso un prisma y la enfocó a la luz del sol y vio que dentro del prisma tenía varios como un arco iris de colores. Entonces Isaac Newton se dio cuenta que la luz como tal, estaba formada por varios colores. Y más adelante hicieron varios estudios y se dieron cuenta que el color rojo, verde y azul eran colores primarios porque no estaban formados por otros colores, sino que eran los colores por los cuales uniéndose tenía una gran gama de colores, hasta 16,7 millones de colores. Entonces, si yo uno el verde y el rojo, yo tengo una gama entre el amarillo. Si uno entre el rojo y el azul, tengo una gama entre violeta. Entre el verde y el azul tengo una gama entre el celeste. Y una combinación perfecta de los tres colores tendría el blanco. Entonces, eso es lo que se conoce como RGB por sus siglas en inglés, Red, Green and Blue. Entonces, ¿qué tenemos las imágenes? Una señal analógica siempre está formada por tres señales. Una señal de rojo, una señal en verde y una señal en azul, que combinadas nos da las señales que nosotros vemos en los televisores analógicos. Y de ahí vamos a partir para tener ya lo que conocemos la televisión digital, que sigue funcionando así. Ahí podemos ver, ¿no es cierto? Tenemos la misma imagen en rojo, la misma imagen en azul, la misma imagen en verde. Uniendo las tres imágenes tenemos los colores que nosotros vemos en el ojo humano puede visualizar.
Entonces aquí está cómo se visualiza, ¿no es cierto? Tenemos la señal de rojo, la señal de azul y la señal verde y la señal azul, aunque parece las dos azules, pero no importa. ¿Cómo se hizo para ya pasarle a otro sistema? Para poderle pasarle a un nivel de luminancia y crominancia. Hay unas fórmulas para eso. Pero es importante que la señal de rojo, verde y azul se le puede pasar a una parte de luminancia, que es la intensidad de brillo, y una parte de crominancia, que es la diferencia de color. El ojo humano, ¿a cuál es más susceptible? A la luminancia, al cambio de brillo. Es por eso que más la siguiente clase vamos a ver mecanismos de compresión, donde se utilizan técnicas del ojo humano. ¿Qué más le afecta al ojo humano? ¿Qué más detecta el ojo humano para hacer técnicas de compresión y descartar información que no es útil? Pero en la televisión analógica, ¿cómo era inicialmente? Teníamos la cámara que emitía ya la cámara en rojo, verde y azul. Eso lo transformaban en una parte de luminancia y la parte de crominancia. Y finalmente eran codificadas y moduladas. La modulación que ustedes ya saben, que ya les mencioné. Y tenemos la modulación de luminancia y crominancia para una televisión a color, pero esta misma señal se enviaba para una televisión en blanco y negro. Pero la televisión en blanco y negro solo necesitaba la parte de luminancia, que era la variación del brillo y de la intensidad, lo que es blanco y negro. Entonces, así funcionaba la recepción de las televisoras analógicas. En la siguiente, bueno, aquí les he puesto un colores. Como pueden ver, variación de crominancia, podemos tener diferentes gamas de colores, hasta 16,7 millones de colores de crominancias, dependiendo lo que nosotros necesitemos, ¿no es cierto? Listo. Vamos a ver ahora lo que es televisión digital. Vamos a entrar a televisión digital y señal de video. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, una pregunta. Mencionó lo que es la crominancia. En este caso, bueno, luminancia era la intensidad del color. ¿Y la crominancia qué sería? Como un ejemplo, ¿como qué? La matiz, la saturación del color. La luminancia es el cambio de brillo. Y la crominancia es la cantidad de color. Es la saturación del color, para que se entienda. Ya los colores como así, que vemos. Podemos ver un color, ¿no es cierto? El rojo. Pero podemos ver ese color, como lo pasa en los televisores, con una intensidad de brillo menor o una intensidad de brillo mayor. El ojo humano es más susceptible al cambio de brillo más que a la saturación del color. No sé si... Ok, ya que gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Si no hay ninguna pregunta, vamos a ver ahora sí lo que es televisión digital, la introducción a televisión digital. ¿Qué características podrían mencionarme que incorpora la televisión digital? ¿Qué beneficios comparado con la televisión analógica incorpora? ¿Qué mejoras incorpora la televisión digital comparado con el mejor ancho de banda? Menor ancho de banda, no, porque tenemos, vuelvo y repito, tenemos 6 megahercios para televisión digital, para televisión analógica. Que sea mejor utilizado esos 6 megahercios es diferente, pero el ancho de banda es el mismo. Puede dar más servicios en los 6 megahercios que tiene de ancho de mayor banda. Canales, ¿no es cierto? Podemos Sí. dar mayor número de canales en los mismos 6 megahercios, ¿ya? ¿Qué ganamos con mayor canales? Tener mayor programación. Yo puedo tener en un canal, en Ecuavisa puedo tener, dando en un canal en los mismos 6 megahercios, dando el noticiero, dando el partido de fútbol, dando la novela y dando un tema de cocina. Puedo tener 4 canales en los mismos 6 megahercios y por un mismo proveedor. Más nitidez, dice Freddy. Freddy dice más nitidez. Perfecto. ¿Qué quiere decir más nitidez? Mejor calidad de video, ¿no es cierto? Mejor calidad de video y audio. Ya hablamos de mayor canales, mayor calidad de audio y video. ¿Qué más? ¿Qué mejoras incorpora? ¿Quién me puede decir? Bueno, ya técnicamente sí es otros tipos de modulación y otras técnicas que lo vamos a ver aquí hasta el final del semestre, vamos a ver todas las técnicas. Pero hablando ya de mejoras en sí de la televisión. Optimización del canal, ya hablamos, ¿no es cierto? Podemos transmitir. La interacción. La interactividad, perfecto. Eso no había en lo que era la televisión analógica. La televisión analógica era una comunicación de una sola vía.
La comunicación digital ya son una comunicación de dos vías. El televidente puede interactuar con la televisión y puede hacer uso de aplicaciones para mejor tema, ya lo vamos a ver más adelante, tema de aplicaciones que se pueden hacer. Mayor fotogramas. ¿Qué es mayor fotogramas? Eso sí me quedé. ¿Qué será mejor mayor fotogramas? Estabilidad al momento de transmitir, sí. No tenemos estabilidad al momento de transmitir, sí. No vamos a tener problemas que teníamos en la televisión analógica. La señal es de mejor calidad. Varios formatos. En lo que se respecta, claro, varios formatos. Podemos ya transmitir HD y señal estándar, fácil instalación, etcétera, ¿no es cierto? Ya me dijeron la mayoría de las mejoras que tenemos. Entonces aquí vamos a ver. Mayor número de canales comparado con la televisión analógica. Lo que ya me dijeron, ¿no es cierto? En los mismos 6 MHz yo puedo mandar mayor canales. Mejor calidad de video. Puedo tener H High Definition y señal estándar. La señal estándar supuestamente es igual a la señal analógica, pero obviamente es mejor. Y sonido, podemos manejar hasta Dolby 5.1, mejor calidad de sonido. Incorpora la interactividad con los televidentes mediante la programación en Jinga. Hay estudiantes de la Universidad de Israel que han hecho tesis de Jinga y han hecho aplicaciones donde interactúa el televidente con su televisión. Simplicidad de la red de distribución. Existe instalación, es del mismo aire, dependiendo si es la TDT. La TDT es televisión digital terrestre, es lo que conocemos con la televisión digital abierta, la que va a recibir los televisores, por si acaso los que no saben qué es TDT, es televisión digital terrestre. Ancho de banda limitado, obviamente 6 MHz, regulación por parte del Estado, obviamente tenemos regulación por parte del Estado, del Arcotel, del Mintel. Fácil instalación de los usuarios. Los usuarios solo necesitamos una tele con el estándar ISDBT o en su defecto utilizar un set-top box que nos va a permitir convertir la señal de analógica a digital y poder verlos en los televisores antiguos. Soluciona problemas de movilidad como multitrayectoria o efecto Doppler. ¿Quién me puede decir qué es el problema de multitrayectoria? ¿Qué es el problema de multitrayectoria? ¿Qué va a ser el problema de multitrayectoria que había en la televisión analógica? ¿Algún desfasamiento? Desfase ¿en qué sentido? ¿Y de qué? De la señal ya. Bueno, se desfasa la señal, pero ¿en qué sentido? ¿Quién me puede decir qué es el problema de multitrayectoria que existía en la televisión analógica y que la televisión digital ya lo resuelve? Cuando había la propagación de las ondas. Cambio de frecuencia, no. Para Joana Villasís, no. La propagación de las ondas, no escuché bien. Sí, cuando había la propagación de las ondas en el canal analógico. Ya, pero ¿qué pasa con la propagación de las ondas? ¿Cuál es el problema? Eso ahí. Tenía varios caminos. Eso, perfecto, varios caminos. Joana Mejía también le contestó. ¿Cuál era el problema en la televisión analógica, no es cierto? Yo tengo la antena en el Cerro Pichincha y estoy apuntando a todo Quito, ¿no es cierto? Pero la onda no solo va directo a mi televisor, puede venir por varios caminos. El uno puede venir directo, el otro choca a un edificio, un árbol, y por rebote me llega la señal. Puede chocar algún obstáculo que tenga, algún cerro que exista, y puede llegarme la señal, me llega desfasada, ¿no es cierto? Y eso produce degradación de la señal, porque me comienza la señal llegarme, me llega 2 veces, ¿no es cierto? La misma señal, y eso es lo que producía en la señal analógica, la distorsión. Eso es multitrayectoria. ¿Qué es el efecto Doppler o qué es el problema del efecto Doppler? ¿Cuál será el efecto Doppler? Ya dijimos multitrayectorias que llegan por varios caminos, perfecto, la señal. ¿Y el efecto Doppler qué es? No, rebote de la señal ya vimos que era multitrayectoria, ¿no es cierto? El cambio de frecuencia. El cambio de frecuencia, les voy a poner un ejemplo facilito. Yo estoy parado
en la ventana de mi casa y escucho una ambulancia con la sirena. Si la sirena y la ambulancia está cerca a mí, yo le oigo más fuerte. Mientras se va alejando, oigo más lejos o más suave la sirena. ¿Qué es eso? Porque cambió la frecuencia del sonido de la sirena. En la televisión, ¿en qué va a afectar? ¿En qué afectaría en la televisión? En el audio. No, en la televisión, en la señal de audio, no. Puse el ejemplo del audio, pero en la señal de televisión, ¿qué pasaría? Se distorsionaría la imagen. Claro, pero ¿en qué caso se distorsiona la imagen? No sé si ustedes han ido en un bus interprovincial que les ponen las teles. ¿Qué pasa ahí? Ahí se distorsiona. Es por lo que están lejos de alguna repetidora. ¿No es cierto? El bus se va moviendo, es el mismo ejemplo de la ambulancia, ¿no es cierto? El bus se va moviendo con la televisión sigue en movimiento, pero la frecuencia y el cambio de frecuencia se va alejando porque también se va alejando el bus. Entonces, eso es lo que pasa con el efecto Doppler, es un cambio de frecuencia. Lo que no pasa en la televisión digital, yo puedo moverme con mi equipo móvil y la señal sigue siendo nítida y clara. Eso sería el efecto multitrayectoria y el efecto Doppler. No sé si se comprendió eso. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Todos comprendieron? Entonces aquí ponemos los diferentes ejemplos de televisiones, ¿no? El efecto con lluvia, el efecto distorsión. Aquí vemos que están dos caras. Este es el efecto multitrayectoria. El efecto de aquí distorsionado. Este sería el efecto que había en los buses, ¿no es cierto? Que se ven rayas, que la fase, etc. Y en la televisión digital tenemos nítida la señal. Aquí tenemos múltiples dispositivos. Una pregunta. Claro, dígame. ¿Qué es el efecto de que cuando se está viendo la tele y alguien se está bañando, abren la ducha, empieza el volumen a bajarse y como que se distorsiona la señal? Eso es porque la ducha consume demasiada potencia y la señal también el equipo, el televisor también funciona con energía, ¿no es cierto? Es con energía eléctrica, es más es por los cambios de variación de la energía eléctrica, más que por la señal, ¿no? Entonces el equipo consume demasiada potencia una ducha eléctrica. La ducha eléctrica no emite radiaciones electromagnéticas que afecten a la recepción de una onda de radio, sino más bien es que la ducha eléctrica consume demasiado potencia eléctrica. Y si están en un mismo distribuidor, van a afectar también la señal del televisor. A nivel de potencia estoy hablando de energía. No sé si se entendió. ¿O sí contesté tu pregunta? Sí, entendí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Otra cosa que me dije que nadie me mencionó y que es una de las cualidades de la televisión digital es el tema de que puedo recibir en múltiples equipos. La televisión analógica solo podía en televisores. La televisión digital puedo recibir en laptops, puedo recibir en celulares, puedo recibir en televisiones fijas, en televisiones móviles, etc. Entonces me permite recibirle en múltiples dispositivos. El tema de la interactividad, algo que incorpora y que es una de sus principales características. Esta es una tesis de un compañero, de un estudiante de la Universidad de Israel. Él hizo una aplicación para promocionar 3 platos de comida y hizo por el canal de retorno para poder votar qué plato le gusta. También podía reproducir imágenes de la preparación. Mediante el QR y el internet del canal de retorno podíamos ir al Google Maps y buscar los restaurantes, etc. Entonces, esto es una aplicación. Y eso se programó en Jenga y se lo carga en el set-top box para poderlo ver. Entonces la aplicación está aquí y la programación sigue corriendo. Esto se llama interactividad. Ya es una comunicación de 2 vías entre la televisión, no es de una sola vía. Vamos a ver ahora lo que es la unidad básica de la televisión digital. Esto también tienen que también saber cuál es la unidad básica de la televisión. La unidad básica de la televisión se le conoce como píxel. El píxel es la unidad básica de la televisión digital. El píxel está formado por los componentes de RGB
o su transformación a luminancia y crominancia. Aquí podemos ver, tomamos un píxel de una imagen de una televisión y está formado por 1 byte de luminancia y 2 bytes de crominancia, ¿no es cierto? Crominancia en azul y crominancia en rojo. Aquí podemos tener los diferentes nombres como ejemplos, cómo inició la televisión a partir del píxel. Si tenemos 1 bit, vamos a tener 2 colores y esto tenemos la señal monocromática, 2 colores. Si teníamos ya 2 bits, un sistema de 2 bits, vamos a tener 4 colores. Y con 4 colores se le conocía como CGA. Si tenemos 4 bits, vamos a tener 16 colores, lo que es EGA. Esto era lo que se utilizaba en las primeras consolas de video, en lo que era el Atari o el Nintendo, donde el Mario le verían como encuadrados. Esto fue el primer estándar que salió para una imagen digital. Esto eran los primeros estándares que salieron. Si tenemos 8 bits, vamos a tener 256 colores. Esto se utilizaba el VGA. ¿Quién me puede decir qué era el VGA? Sí han de haber escuchado. El VGA. El VGA se han de haber escuchado. ¿Dónde venían del VGA? Aún vienen, creo que aún utilizan. Yo recuerdo a CFU, pero no sé si esté bien, pero eran celulares, había la cámara VGA, no sé si era referente a eso. Las La cámara, computadoras de escritorio. los monitores y las laptops, ¿no es cierto? Teníamos El esas. monitor de los monitores. Claro, los monitores, ¿no es cierto? El VGA que conectábamos a la computadora, podíamos conectar un conector VGA o podíamos conectarlo a un proyector, ¿no es cierto? Un proyector. Perfecto. ¿Y por cuál ha sido reemplazado actualmente eso? ¿Por qué cable? ¿Por qué El cable? HDMI. El HDMI. El HDMI, perfecto. Pero así es como funcionaba el VGA, ¿no es cierto? Con 256 colores. Y aún hay personas que lo utilizan, ¿no? Aún no es que ha desaparecido por completo eso. Entonces aquí podemos ver lo que ya les había mencionado y que un compañero me preguntó. ¿Qué es la luminancia? La luminancia contiene la variación de brillo de un color, es decir, las tonalidades de grises. ¿Y qué es la crominancia? Contiene la formación de matriz y la saturación de color. Contiene ya el color como tal. ¿Y el HDMI cuántos colores tiene? El HDMI sirve para transportar información en Full HD, ¿no es cierto? No es que tiene un número N de colores, sino que sirve para transformar señales en HDMI y el número de píxeles es mayor. Ya podemos manejar número de píxeles de 128 o de 720 por 720 por 720 píxeles. Ya podemos transmitir ya en señales de HDMI. Entonces, de ahí ya manejamos más los píxeles. Los colores siguen siendo los mismos, pero ahí ya la tecnología ya cambia. Ya vamos a manejar píxeles. ¿Qué era el píxel? Era que teníamos una parte de luminancia, lo que teníamos aquí, ¿no es cierto? Aquí dice que tenemos, en este ejemplo de aquí, tenemos que en una línea tenemos 720 píxeles. ¿Sí le ven? Entonces, ya es de información que nosotros podemos enviar. En una televisión, en una señal HD, ¿cuántos píxeles tenemos en HD? ¿Cuánto se considera ya HD una señal en píxeles? ¿Alguien ha visto? ¿Alguien sabe? 180p, ¿no es cierto? Que es 180 por 180 píxeles. Eso ya se considera en HD, aunque 720 también ya lo consideran HD. 180 creo que ya es Full HD, no sé, creo que es Full HD. No me acuerdo tanto. Pero el HDMI ya me permite transmitir mayor información. Ya mayor bits de información. Como podemos ver, el VGA transmite 8 bits. El canal, el HDMI ya me permite transmitir ya mayor número de píxeles. Y con respecto al 4K. El 4K es 4080, ¿no es cierto? Píxeles. Ya vamos a ver los píxeles y en la siguiente clase la conformación de píxeles para que lo entiendan mejor. Pero eso es lo que está formado cada cuadrito de la televisión. Hay que comprender, hay que diferenciar lo que era la televisión analógica, ¿no? Que era 16,7 millones de colores. Ahora estamos hablando que la unidad básica de la televisión digital, ¿cuál era? El píxel. Y un píxel puedes llevar 24 bits o
3 bytes. Eso lleva cada píxel. Entonces nosotros podemos llevar 1080 píxeles. Eso sí podríamos transformarlos a bytes o a bits. No había ningún problema. Esa es la información que vamos a transmitir. El VGA era una comunicación serial de 8 bits. Era una comunicación simple que les dije cómo fue que nació. Pero ya hablando de una televisión digital, ya como la conocemos, ya manejamos mayor número de información. Ya se manda mayor número de píxeles. Esa es la unidad básica que nosotros manejamos. Y el HDMI permite manejar toda esa información. No sé si contesté tu pregunta. Joana Mejía, contesté. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Listo. Con lo que vamos a ver la siguiente clase van a entender mejor cómo funciona el tema del píxeles y cómo funciona la televisión digital. Pero es importante que ustedes ya conozcan que ahorita el píxel es la unidad básica de la televisión digital. Y el píxel está formado por un byte de luminancia, un byte de crominancia en azul y un byte de crominancia en rojo. Ese es lo que lleva un píxel. De ahí la configuración del píxel para tener mayor calidad puedo tener en 1080p, 4K que ya lleva 4080p, entonces ya son, ¿qué quiere decir? Que voy a mandar más píxeles. Eso es lo que quiere decir en información, por eso la señal es más nítida, nada más. Y aquí estaban las fórmulas para transformar, si ustedes desean, si tenemos en rojo, azul y verde, podemos tener la parte de luminancia y crominancia. Listo. Ahorita vamos a entrar en la digitalización de la televisión digital. ¿Cuál es el proceso fundamental o cuáles son los 3 procesos fundamentales que nos sirven para digitalizar cualquier señal analógica? Nosotros tenemos la señal analógica de la televisión analógica y vamos a convertirla a digital. ¿Cuáles son estas 3 etapas que nosotros hacemos? Cualquier señal analógica. ¿Quién me puede decir? Son 3 que le han de haber visto en comunicación digitales. Muestreo, ya, primera, la número 1, muestreo la señal. ¿Cuál es la 2? Cuantificación, correcto, esa es la 2. ¿Y cuál es la tercera? La digitalización no se llama. Tengo muestreo, cuantificación y codificador. Codificación, ¿no es cierto? Esas son las 3 etapas. Si nosotros digitalizamos la señal, podemos verla en la siguiente lámina. Tenemos una señal triangular como ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a muestrarla, vamos a cuantificarla y la vamos a codificar. Entonces decimos que el 0 es del 000, el 1 va a ser el 001, el 2 es del 010. ¿Qué estoy haciendo? Ya codificarle la señal. Y en voltios, pues vamos a tener de 0 a 5 voltios lo que es un bit, ¿no es cierto? Eso es digitalizar la señal. Y en la televisión digital es lo mismo. ¿Pero qué señales vamos a digitalizar? ¿Quién me puede decir cuáles son en la televisión, en la imagen, qué señales vamos a digitalizar? ¿Qué señales vamos a digitalizar? ¿Quién me puede decir? Ya hablamos del muestreo, de la cuantificación y la codificación, pero ¿cuál es la señal analógica que vamos a muestrar? ¿Cuáles son las señales que vamos a digitalizar? Bueno, hablemos solo de del video, ¿ya? De la imagen. ¿Qué señales de la imagen vamos a digitalizar? ¿Qué señales de la imagen? ¿Cómo estaba conformada una imagen? Los píxeles. No, el píxel es la unidad básica, ¿no es cierto? Ya está digitalizado el píxel. Solo comencé por ahí porque el píxel es la unidad básica. Pero antes, estamos hablando, el píxel ya es digital. Antes. Ondas senoidales. Ya, bueno, son ondas senoidales. ¿Pero de qué señales? ¿Cómo era la señal de televisión analógica? ¿Cómo estaba conformada una señal de televisión analógica que vimos en la clase analógica, en la televisión analógica? Tenía una parte, 3 señales, ¿no es cierto? 3 colores. ¿Cuáles eran los 3 colores? Rojo, verde y azul.
rojo, verde y azul. Y si yo le cambio a parte de luminancia y crominancia, voy a tener lo que es la Y la parte de crominancia, ¿no es cierto? Eso es una señal analógica de la televisión analógica, la señal analógica. Si yo quiero digitalizar esa señal de video que es analógica, vamos a tener su correspondiente en luminancia y en crominancia. Lo pasamos de RGB a luminancia y crominancia. La convertimos a digital. Vamos a hacer la etapa de muestreo, la etapa de cuantización y la etapa de codificación en 8 bits, que es un byte. Si yo tengo 8 bits, para la frecuencia de muestreo vamos a utilizar 13,5 para la luminancia, 6,75 para la crominancia en azul y 6,75 para la crominancia en rojo. Finalmente tenemos 27 megahercios, 27 megamuestras por segundo, que es 27 megahercios. Si nosotros le codificamos en 8 bits, vamos a tener una velocidad de transmisión de 216 megabps. ¿Cuál es el ancho de una banda que yo necesito para transmitir 216 megabps si solo transmito 1 y ceros, sin utilizar código de líneas, sin utilizar modulaciones? Solo voy a transmitir unos y ceros. Los 27 megahercios por 8 bits me da 216 megabps. ¿Cuál es el ancho de banda que yo necesito para transmitir 216 megahercios? ¿Cuál es el ancho de banda para transmitir 216 megabps? Esa era de haberles puesto de deber. No, 6 megahercios es lo que yo tengo para transmitir. Pero ya hablamos técnicamente, ¿no es cierto? Yo tengo 200 megabps. Voy a transmitir 200 megabps, solo unos y ceros. ¿Qué ancho de banda necesito o cuánto es el ancho de banda necesario para transmitir 200 megabps? Ya sé que tengo 6, solo tengo 6, pero ya hice la digitalización y me sale que tengo una tasa, una velocidad de transmisión de 200 megabps. ¿Cuánto es el ancho de banda? ¿Quién me puede decir? Una formulita muy simple. 108, ¿no? 108 megahercios. Sí. Ancho de banda es igual a velocidad de transmisión dividido para 2 cuando solo se transmite unos y ceros, sin ninguna modulación. Pregunta, ¿solo digitalizando la señal yo puedo transmitir en los 6 megahercios? No, porque necesito 108 megahercios. Ya, ahora supongamos que vamos a utilizar la mejor modulación que existe para un medio inalámbrico. La mejor modulación es 64 QAM. ¿Cuántos bits por símbolo tengo en 64 QAM? ¿Cuántos bits tengo en 64 QAM? No. 16 bits, no. ¿Cuántos bits tengo en 64 QAM? No, 8 tampoco. Porque tengo QAM, 16 QAM, QPSK, perdón, 64 QAM, que son 6, perfecto, 6. ¿Quién fue que contestó, Cristian? Chucky marca, ya, Chucky marca. Perfecto, 6 bits por segundo. Si yo tengo que, pongo en ejemplo, así a duras penas, pongo que son 6 bits por hercio, ¿cuánto ancho de banda necesito? 26. Aproximadamente. 36. 36, 30 megahercios le ponemos, ¿no es cierto? 30, 36. 30, ¿no es cierto?
aún utilizando la mayor modulación, porque ¿cuál es la característica de 74 QAM? Que mando más información en un ancho del mismo ancho de banda. En 16 QAM mando más información que QAM. QAM mando más información que QPSK. Entonces, 64 QAM es el que más hace el uso eficiente del espectro. Mando más información en ese mismo ancho de banda. Y llegamos a 30 MHz. Con eso es suficiente para mandar la televisión digital, con esa modulación. No, no es cierto. ¿O sí? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? No, no es suficiente. No es suficiente, ¿no es cierto? Porque solo tengo 6. Es como decir, tengo un caminito y yo requiero mandar en una autopista. Entonces, no puedo mandarle. ¿Qué pasos creen que necesitamos hacer? Necesitamos comprimir la señal. ¿Para qué? Y eso que vamos a mandar varios canales en HD. No es una señal analógica que vamos a enviar normal. Vamos a mandar HD, vamos a mandar varios canales, múltiple programación, interactividad. Entonces, es necesario comprimir la señal. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la siguiente clase, ver los métodos de compresión para que toda esta información que ya digitalizamos la podamos comprimir y quepan en los 6 MHz que nosotros tenemos. Vamos a ver lo que es el MPEG-2, comenzando desde la base, cómo es los mecanismos de compresión para entenderlo. Entonces, en la siguiente lámina podemos ver lo que les decía, ¿no? Una señal analógica de televisión estándar de 525 líneas produce al convertirse en una señal digital un caudal binario de 200 Mbps, lo que más o menos les dije, 216 Mbps. Para poder transmitir por un cable de banda ancha o radioenlaces digitales, debe reducirse a velocidades prácticas mediante algún tipo de codificación adecuada o modulación digital que aumente la eficiencia espectral. Aún así, suponiendo una modulación de 64 QAM, lo que ya vimos, que son 6 bits por segundo, llegamos a un ancho de banda de 30 MHz. Si bien puede ser que es aceptable la transmisión por cable o satélite, es todavía 5 veces superior al ancho de banda que tenemos, que es de 6 MHz, lo cual necesitamos empaquetarla y tener otras técnicas de modulación y otras técnicas de compresión que nos permitan usar un mejor uso del espectro radioeléctrico. Listo, ¿preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre...? Inge. Entonces, por la codificación que nos explicó con la televisión digital, ¿es el retraso que tiene con la señal analógica? Correcto, eso lo vamos a ver en la tercera semana. ¿Cuál ven primero? ¿La televisión analógica o la televisión por cable? Analógica. La analógica, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en la televisión por cable? Genera procesos de codificación, comprime la señal. Al comprimir la señal, ¿qué hacen? Introducen retardos. Es por eso que la señal por cable llega más tarde, porque hay que comprimir la señal y eso produce retardos. Aparte de todos los mecanismos que se hacen de corrección de errores, ya vamos a ver de corrección de errores en la modulación digital, en la televisión digital. Entonces, eso genera retardos y lo que se trata de hacer es que sea cuasi real, que llegue casi real al tiempo real. Pero siempre se generan retardos que a veces son de segundos o máximo un minuto. No sé si contesté tu pregunta. Sí, Ingesita, claro. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Inge, una pregunta. Antes mencionó algo de campos por segundo. ¿Qué significa eso? ¿Los campos por segundo? Sí. Ya. Aquí en una televisión analógica, ¿no es cierto? Sí, correcto. Ahí en los parámetros de cada uno de NTSC y todo esto. Teníamos 30 cuadros por segundo, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir 30 cuadros por segundo? Que vamos a tener 30 veces el fotograma por un segundo. Quiere decir que en un segundo, este barrido lo hizo en un segundo, las 525 líneas. Este es un cuadro, ¿no es cierto? Voy a ver si puedo leer aquí. Este es un cuadro, ¿no es cierto? Imaginémonos que este es el cuadro. ¿Qué quiere decir? Que este barrido que lo hace aquí, todo este barrido lo hace 30 veces en un segundo de la imagen.
que es imperceptible al ojo humano, ¿no es cierto? El 60 es ya la frecuencia, son 60 veces por segundo. El 60 hercios, lo que decía más adelante. Porque trabajamos de 60 hercios, ¿no es cierto? Ok. Sí, contesté. ¿Quedó más claro? Sí. Listo. ¿Alguna otra pregunta? En esos ejercicios, en esas fórmulas que era para calcular la luminancia y la crominancia, no nos supo explicar cómo se hace, porque vi unos valores, pero ¿de dónde sacan esos valores? Ya. Esto es de la luminancia y la crominancia. Ya. Sí, eso es. Estos son... La luminancia tiene que ser un valor perfecto y siempre tiene que ser el valor de 1 cuando ya es la luz clarita. Cuando es no la luz clarita, cuando es el color blanco, cuando es solo blanco la imagen. Entonces, para tener el valor blanco de la imagen, se calculó el porcentaje de azul, el porcentaje de verde y el porcentaje de rojo. ¿Sí? Con estos porcentajes, yo tengo el valor de 1, que siempre es 1 cuando es un color blanco. Entonces, como puedes ver, estas son las relaciones que nosotros tenemos para rojo, verde y azul. Cuando yo quiero hacer la crominancia, vamos a tener, de azul, vamos a tener el valor de azul menos Y, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que azul va a ser el despeje de rojo y verde y más de la parte de luminancia. Igual para la parte de crominancia, todos son despejes matemáticos. Pero lo importante que aquí sepan es que la luminancia siempre tiene que ser un valor de 1 y su relación están conformadas por estos 3 valores. Entonces, para tener la crominancia en azul, vamos a tener que es el color blue menos la luminancia que ya calculamos, el color en rojo menos el rojo menos la luminancia, tenemos la parte de color. Y aquí tenemos la parte de luminancia. Así es la relación que nosotros vamos a tener. Y así calculamos. Así vamos a tener los valores de crominancia y los valores de rojo. No sé si contesté tu pregunta. ¿Quedó más claro? Lo importante es saber que la luminancia tiene que tener un valor de 1 siempre. Y se calculó el porcentaje de azul, el porcentaje de verde y el porcentaje de rojo para tener 1. Y de ahí ya Esas vamos son constantes. Son constantes, perfecto. Son el porcentaje que se habla. Solo que está ahí en 0,1089, pero ese es un porcentaje de azul para tener el color blanco, digamos. Ya les dije que la combinación perfecta del rojo, verde y azul es el color blanco, que es la luminancia. Entonces, estas variaciones de luminancia, para tener el valor perfecto de 1, es como que tengamos 0,301 más 0,589 más 0,1089. Eso me da 1. Y eso quiere decir que es el blanco completo. No sé si ahí quedó claro. Son constantes que ya se determinaron en el análisis que hicieron en su momento, ¿no es cierto? Y aparte de eso ya se tienen las diferentes frecuencias, los diferentes valores de crominancia. Pero esas son las fórmulas, digamos. Esa es la fórmula para calcular. Gracias. En la televisión digital se maneja... ¿Qué me dice? Espérame un ratito, no veo lo que me dicen acá. ¿La televisión digital se maneja los mismos cuadros por segundo? No. La televisión digital maneja ya, primero comienza en lo más básico que es el píxel, de ahí viene el bloque que son 8 por 8 píxeles, de ahí viene el macro bloque que son 16 por 16 píxeles y de ahí viene ya las imágenes que ya lo vamos a ver diferente. No se maneja por cuadros. Había dicho que la televisión digital se puede ver en el múltiples dispositivos. ¿Esos aparatos como una PC requieren de un adaptador o solo un acceso a internet? No, la televisión digital terrestre requiere de el estándar ISDB-TV. Es un aparatito que ustedes pueden conectar un equipo, un decodificador, lo que hablaba el set-top box, o hay computadoras que ya tienen ese dispositivo incorporado. Ese estándar se llama ISDB-TV, lo que conectábamos a una televisión analógica. Entonces, ese es el medio cómo se comunica por ese estándar. No es el acceso a internet, no necesita internet. Necesita una antena con ese estándar. No sé si contesté tu pregunta.
Listo. ¿Alguna otra pregunta? Inge, una consultita. Ujú. En el 0.300, perdón, 3013R, que es de rojos, más 0.5897, ¿estos valores están cambiados? ¿Por qué? Porque según en la operación de R y G, me sale en R 0.5897 y en G me sale 0.313 y en Blue sí me sale 0.1089. A ver, en Blue, ¿cuánto le sale? 0.1089. Ya sé si está bien. Sí, ese está bien. Le dividió lo que está arriba con lo de abajo, ¿no es cierto? Claro, ¿Seguro? segurísimo. Si no, déjenme ver. No me he puesto a dividir realmente. 0,47 me dice, ¿no es cierto? Ajá, o sea, los valores de Green. Dividido para 1.56, 0,312. Aquí está mal. Hay que corregirle, pero las constantes son las de abajo, las que están abajo. Esta línea de arriba hay que corregirlo. Sí, tienes razón. Esto ya le voy a corregir. Bien que me dice. Listo, ¿alguna otra pregunta? Pero tranquilos, no les voy a tomar estas fórmulas. Pero esta es la relación para que sepan si quieren calcular las colores de crominancia y luminancia. Es importante la luminancia porque nos da la cantidad de brillos de un color. Entonces, ahí, dependiendo el rojo, el verde y azul, podemos tener la variación de brillo y podemos ir cambiando la tonalidad de los matices de los colores. Es importante saber eso. Y el rojo y el azul para saber los colores que vamos a tener. ¿Alguna otra pregunta? Listo. ¿Quién va a ser el presidente del curso de una vez? Que me digan. Hernán Escobar, por favor. Ana Escobar. Fernando Escobar. Fernando Escobar. Y entonces yo le anoto aquí a Fernanda. Fernando Escobar. ¿Dónde está Fernando Escobar? Fernanda. A la compañera, por favor, que me ayude con un correo y donde me indique sus datos, ¿no? Sus nombres, su correo y su número celular para yo tener de contacto. Y por favor, me imagino que no todos tendrán el contacto de la compañera. Si puede compartirle en el chat su número celular para que los compañeros le manden un mensajito y les agregue y haga un grupo de WhatsApp porque yo me comunicaría con usted. Entonces, los compañeros que no tienen el número de la compañera, por favor, para que le manden un correíto, un WhatsApp y les agregue al grupo. Listo. Si no hay más preguntas, sería hasta ahí la clase de hoy día. Nos veríamos. Hagan el foro. Hagan el foro, hagan los deberes. Es importante, el foro ya está activo, el deber también. Participen en el foro y si no hay más preguntas, nos veríamos la próxima clase. Que tengan una buena noche. Gracias, ingeniero. Igualmente, pase bien. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego.